La descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado. Montesquieu. Saludos, queridos estudiantes y familias. Con esta espectacular frase de Montesquieu les damos la bienvenida a la clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Estamos muy felices de contar con su compañía nueva vez, aprendiendo desde casa, preservando la salud. Esperamos que estén gozando de buena salud y con el ánimo al 100% para seguir compartiendo nuevas experiencias de aprendizaje. Durante nuestras clases hemos trabajado temas muy interesantes, así que prepárense para continuar aprendiendo y descubriendo datos importantes de la historia de nuestra amada patria, República Dominicana. Como siempre, les recordamos colocarse en un lugar adecuado y prepararse con los útiles escolares siguientes. Cuaderno. Libros y revistas de historia. Lápiz o bolígrafo. Tu goma de borrar y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Para dar continuidad a nuestro recorrido por la historia dominicana, es bueno que refresquemos la memoria en torno a las luchas políticas generadas luego de los 6 años de Báez, entre los años 1874 a 1879. En este periodo, el país vivió una verdadera pesadilla de cambios forzosos de gobiernos, producto de los conflictos entre los principales líderes políticos, creando una gran inestabilidad gubernamental que causó que en esos años desfilaran más de una docena de gobiernos efímeros. Pero a la llegada de Gregorio Luperón a la presidencia provisional, iniciando con él el periodo de los gobiernos azules, un cambio sucede en el panorama político, social y económico del país. El propósito de nuestra clase de hoy es identificar el pensamiento liberal en las medidas de los gobiernos que asumieron el poder a partir del 1879 y su incidencia en la sociedad dominicana de la época. En esta clase realizarán una cronología donde aparezcan los diferentes presidentes del Partido Azul y escribirán las características de cada uno y explicarán los cambios sociales, económicos y políticos ocurridos durante los gobiernos azules. Aquí les muestro un ejemplo de cómo quedaría su trabajo. Durante la semana estaremos abordando los acontecimientos sociales, económicos y políticos acaecidos en nuestro país a partir del año 1879, con el gobierno provisional de Gregorio Luperón, sin Báez y sin Santana en el escenario político dominicano, los caudillos conservadores que negociaron la soberanía nacional con naciones extranjeras. Antes de que nos adentremos en esos temas, vamos a explorar sus conocimientos previos con las siguientes preguntas. ¿Cuáles cambios trae consigo los gobiernos del Partido Azul en la sociedad dominicana de la época? ¿Dónde se estableció la principal sede gubernamental del Partido Azul? ¿Lograron los azules hacer honor a sus ideas liberales y democráticas? Ahora veamos los conceptos relacionados con el tema y que nos ayudarán a comprenderlo mucho mejor. Capitalismo. Significados.com define el capitalismo
como un sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, así como en el principio de libertad de mercado, cuyo objetivo es la acumulación de capital. Inversión. En el campo de la economía y finanzas se entiende que una inversión es la disposición de un capital en una operación o actividad económica que genere rendimientos y ganancias a largo plazo. Inversionista. El diccionario de la Real Academia Española dice que inversionista es el dicho de una persona natural o jurídica que hace una inversión de caudales. Antes de conocer qué destino le aguarda a la nación dominicana a partir de los gobiernos azules iniciados por Gregorio Luperón, principal dirigente del Partido Azul, conozcamos un poco sobre este político dominicano. Roberto Casá, 2014, describe a Luperón como un hombre de condiciones excepcionales que le permitieron contribuir decisivamente al curso de muchos acontecimientos, salido del pueblo pobre, que ganó un estrellato en la historia dominicana y antillana. Nacido en Puerto Plata el 8 de septiembre de 1839, de origen humilde, superado por sus propios medios, desempeñó oficios como aguatero, panadero, pescador y vendedor de dulces y frutas. Gregorio Luperón tuvo que formar su intelecto como autodidacta y sobresalió ante todo como guerrero, mostrando sus atributos de jefe militar en los procesos históricos por la consolidación de la independencia y del establecimiento de un régimen democrático, participando en procesos tan cruciales como la Guerra de la Restauración o la oposición a la tiranía de Buenaventura Báez. Es momento de conocer a Gregorio Luperón como gobernante. Atentos y lleven sus anotaciones. De acuerdo a José Checo, 2019, el ascenso político de Gregorio Luperón a la presidencia de forma provisional marcó el inicio de sucesivos gobiernos liberales, conocidos como los gobiernos azules, que se mantuvieron durante el resto del siglo XIX. Luperón asumió el gobierno instalado en Puerto Plata el 6 de octubre de 1879, nombrando al general Ulises Heró ministro de Guerra y Marina y delegado del gobierno para atender los asuntos en Santo Domingo y del sur del país. Bajo la administración de Luperón, el país obtuvo muchos logros. Conforme a otros datos, el gobierno provisional de Luperón contó con el apoyo de la población dominicana y durante su mandato procedió a realizar las siguientes acciones: crear nuevas juntas de crédito para obtener de ellas préstamos a un interés más bajo que las juntas de crédito que operaban en la capital. Organizó la administración pública y el ejército, lo que permitió instituir el orden en el país. Protegió a los periodistas y escritores nacionales con una subvención de 40 pesos mensuales para promover la libre expresión y la democracia. Pagó los sueldos atrasados a servidores públicos. Durante su gestión se fundaron escuelas normales bajo la dirección de Eugenio María de Hostos, donde se formaron los primeros maestros.
Creó escuelas de artes y oficios para la preparación técnica. Recuperó el control del cobro de los impuestos de los puertos de Samaná, Barahona y Santo Domingo que habían sido rentados. Sustituyó la Constitución despótica de 1854 por una nueva promulgada en 1880, en donde se estableció el período presidencial en 2 años. Impuso la pena de muerte para todo aquel que empuñara las armas en contra del gobierno. El gobierno de Luperón solo duró 1 año, mientras se organizaron las elecciones que llevó a la presidencia al sacerdote Fernando Arturo de Meriño en 1880, un representante del mismo partido, quien tomó posesión a la presidencia el 1 de septiembre de ese año. El padre Meriño trasladó la sede del gobierno a Santo Domingo y continuó la misma política gubernamental de Luperón, poniendo especial atención a la educación y la cultura. Tuvo que enfrentar algunos levantamientos de los baecistas que pretendieron derribar su gobierno, pero él respondió con un decreto conocido como el Decreto de San Fernando, el cual imponía la pena de muerte a los que atentaran contra el gobierno. El gobierno de Meriño coincidió con el resurgimiento de la industria azucarera en República Dominicana y el cambio económico que a partir de este resurgimiento comienza a generarse. Basado en los datos de varios autores, conozcamos cómo se dieron esos cambios económicos. La industria azucarera moderna se instaló en el año de 1872. Para la fecha se produjo una demanda de productos tropicales en el mercado mundial, entre ellos el azúcar. Inversionistas azucareros cubanos que emigraron a Santo Domingo huyendo de la inestabilidad que producía la guerra de independencia que se desarrollaba en ese país, se establecieron en Puerto Plata e instalaron ingenios movidos por maquinarias de vapor. A partir de entonces, capitalistas procedentes de Cuba, Estados Unidos, Italia y Alemania se establecieron en ciudades como San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Azua, Sánchez y Montecristi. Con el establecimiento de la industria azucarera moderna, se instalaron más de 30 ingenios movidos a vapor en la zona de San Pedro de Macorís, lo que representó cambios en el modelo económico dominicano, fundamentalmente agrícola, pero también provocó cambios sociales a raíz de la migración de los cocolos y árabes, que contribuyeron a ampliar la cultura dominicana. La industria azucarera se convirtió en el sector principal de la economía que generaba la mayoría de los ingresos gubernamentales. El auge de la industria azucarera permitió el desarrollo de otros negocios capitalistas que, en los siguientes años, modernizaron la sociedad dominicana. Expresa Franklin Franco que Eugenio María de Hostos fue testigo de que la inversión capitalista transformó el sistema de propiedad de la tierra en detrimento de la agricultura tradicional, y señaló que cuando llegaron los ingenios vino con ellos la oferta de trabajo y el antiguo cultivador se hizo bracero, se abandonó el conuco y se descuidó la crianza de aves de corral. También en la producción del café y del cacao se establecieron relaciones capitalistas. La producción de tabaco
que antes la realizaban los campesinos, pasó a hacerse, sobre todo en Santiago, en negocios manufactureros, donde se ponía el producto listo para el embarque. Igualmente se crearon empresas manufactureras de cigarros para vender en el país y en el exterior. Para el año de 1882 se realizaron las elecciones correspondientes y Meriño entregó la presidencia a Ulises Heró, mejor conocido como Lilis, el militar activo de mayor prestigio del momento y quien fuera recomendado por Gregorio Luperón para el cargo. Ulises Heró tomó posesión el 1 de septiembre de 1882. Fue el hombre de confianza de Gregorio Luperón en todos sus movimientos militares y políticos. Por eso, en el gobierno provisional lo nombró como delegado del gobierno y ministro de Guerra y Marina para atender los asuntos de la capital mientras él gobernaba desde Puerto Plata. El triunfo electoral de Heró lo colocó en una posición de fuerza en el Partido Azul y en las Fuerzas Armadas, a los que dirigía mientras Luperón viajaba por Europa. Desde que asumió la presidencia, Heró ofreció muestra de que en materia política trillaría un camino independiente del Partido Azul, pues integró su gabinete con dirigentes y generales que procedían no solo del bando de los azules, sino también del viejo Partido Rojo de Buenaventura Báez. El gobierno de Heró fue una continuación de los anteriores gobiernos de Luperón y de Meriño, durante el cual otorgó concesiones a capitalistas extranjeros para ampliar sus negocios. Para las elecciones de 1884, debido al poder político y militar que había acumulado, Heró se dispuso a nominar el próximo presidente, siendo su propuesta la integrada por Francisco Gregorio Villini y Alejandro Woz Gil para presidente y vicepresidente respectivamente. Estas candidaturas no contaron con el apoyo de Luperón. Desde ese momento comienzan a notarse las diferencias políticas entre Luperón y su hombre de confianza, Ulises Heró, pues Luperón apoyó las candidaturas cibaeñas de Segundo Inbert y Casimiro de Moya. Las elecciones de ese año llevaron dos propuestas en lugar de una, como había estado ocurriendo. Las elecciones se celebraron y Heró y Meriño apoyaron a Villini y Woz y Gil, mientras Luperón apoyó a Inbert y de Moya. Según Luperón, las elecciones fueron ganadas por sus candidatos, pero un fraude electoral llevado a cabo por Lilis, metiendo 15,000 votos en las urnas, concedió la presidencia a Villini y a su vicepresidente Woz y Gil, quienes se juramentaron el 1 de septiembre de 1884. Ante esta acción, Luperón prefirió llamar a la unidad del gobierno y evitar conflictos partidarios. Aún así, no pudo evitar la división del Partido Azul y la crisis política que se generó a partir del acontecimiento. Heró buscó un acercamiento con los líderes del Partido Rojo, que andaban sin líder desde la muerte de Báez en 1884, quienes lo apoyaron. Los antiguos baecistas trataron de destruir la hegemonía de Luperón en el Partido Azul. Los azules más liberales intentaron detener el poder político de Heró, que había hecho el fraude, y comenzaron a atacar el gobierno de Villini,
quien quiso defenderse de esos ataques y llamó en su auxilio a Cesáreo Guillermo, quien estaba exiliado, considerado como traidor a la patria por conspirar contra el régimen de Meriño en asociación con las autoridades coloniales de Puerto Rico. Luperón entonces amenazó a Villini con levantar una revolución y derrocarlo. Ante las presiones, Villini decidió renunciar a la presidencia a 8 meses de haber asumido el cargo, entregándola a su vicepresidente Alejandro Wolf Hill, quien ejerció el gobierno durante un año y se caracterizó por el protagonismo militar de Ulises Heró, quien se perfilaba como el próximo dominador de la vida política nacional. Con la caída de Villini, el control político quedó en manos de Heró y los azules divididos en un ala militar y un ala liberal. Lilies dominaba la parte militar, de tendencia absolutista, mientras los más liberales se agruparon en torno a Casimiro de Moya y Villini, quienes se preparaban para postularse a las elecciones del año 1886. Luperón, propugnando por la paz y la unidad entre los azules y para evitar el desmembramiento del partido, propuso la candidatura integrada por Heró y Casimiro de Moya, pero la propuesta fue rechazada por los seguidores de Moya. Como era de esperarse, en los aprestos de esas elecciones hubo muchas tensiones y un evidente uso de terrorismo. Aunque ambos eran líderes importantes del Partido Azul, los seguidores de Moya fueron perseguidos y encarcelados. Las elecciones fueron ganadas de forma fraudulenta por Ulises Heró, lo que provocó una de las rebeliones más cruentas del país, conocida como la Revolución de Moya. Y para aplacar esa revuelta, Lilies contó con el apoyo de Wolf y Hill, así como de Luperón, líder del partido, pero sobre todo con sobornos a los líderes de la oposición, para lo cual obtuvo un préstamo. De esa revolución se comentaba que lo que Lilies no ganó con plomo, lo ganó con plata. Luego de sofocar esa revolución, Ulises Heró, Lilies, se juramentó como presidente de la República el 6 de enero de 1887, Día de Reyes, para permanecer en el puesto hasta su muerte. Los azules, dirigidos por Gregorio Luperón, habían luchado a favor de un sistema político de democracia representativa, como la de los países capitalistas desarrollados. Pero es una pena que las ambiciones por el poder transformaran los ideales que terminaron imponiendo la dictadura sanguinaria de Lilies, quien desbancó a Luperón. Los acontecimientos ocurridos durante la dictadura de Lilies los abordaremos en las próximas clases. Así conoceremos mucho más de ese periodo de la historia dominicana. Les acompañó la profesora Celestina Heredia. Hasta el próximo encuentro. Que Dios Todopoderoso los cuide y proteja. Bye.